Amén. Amén, hermanita. Entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Sonia y hoy día quiero aprender con ustedes este estudio de sectas. Lo que yo voy a exponer es Camino Internacional. Amén. Tengo aquí mis hojitas de ayuda. Un poco de historia. Camino Internacional tiene una sede ubicada en Ohio, en Norwalk, dice, en Estados Unidos. Y está fundado por un señor Victor Paul Windware. Me cuesta decir su apellido, pero lo vamos a nombrar como Victor Paul, quien había sido un pastor anteriormente de una iglesia evangélica reformada. Y ese señor estaba pastoreando 16 años en el noroeste de Ohio, esto como historia, y después renuncia a ser pastor. ¿Por qué renuncia? Porque él dice que todo lo que estaba enseñando estaba desilusionado de la interpretación bíblica ortodoxa según él. Así que él mismo inicia su propio estudio y él funda esta iglesia que es el Camino Internacional. Y comienza esta nueva interpretación. En allá dice que son una especie de 50,000 miembros activos. Bueno, hasta la fecha no estoy segura cuántos son. Pero, a ver, lo que afirma decir el Camino Internacional es de que Dios se le ha presentado a este señor y le ha dicho que él enseña la palabra de Dios correctamente. O sea, que lo que se ha enseñado, lo que se ha predicado, lo que lo que estábamos aprendiendo hasta ese momento estaba mal. Y él afirma que Dios mismo le habla y le dice que él va a enseñar correctamente la palabra, ¿cómo se dice? Lo que Dios quería enseñar a su pueblo, lo que Dios les revelaría la manera en que debía enseñar. Y que la supuesta iglesia cristiana de hoy está constituida por doctrinas hechas por hombres, tradiciones, confusiones, cadenas de esclavitud y tradiciones de la palabra, tal como Dios les inspiró originalmente. O sea que él iba a cambiar todo eso. En el Camino Internacional, sostiene que Víctor Paul tiene la única interpretación verdadera de las escrituras y él es el único que puede sacar a los demás estudiosos de la Biblia. O sea que él iba a ser como un nuevo intérprete de la Biblia. Entonces, ¿qué es el Camino Internacional? El Camino Internacional, según un folleto de ellos mismos, da la siguiente explicación. El Camino Internacional es una organización que investiga y enseña la bíblica dedicada a establecer ante los seres humanos de todas las edades la exactitud inherente de la palabra de Dios. O sea, ellos dicen que realmente ellos van a enseñar lo que quiere decir la palabra de Dios. A pesar de sus elevadas aspiraciones, el Camino Internacional es una secta no cristiana que se caracteriza por el hecho de que su fundador, Víctor Paul, tuerce y corrompe las sanas escrituras. Vamos a hablar de una fuente de autoridad. Como les decía, asegura que su fuente de autoridad es este señor Víctor Paul, que ha sido revelado por Dios, que Dios mismo le ha hablado en forma audible y que lo que él dice es la verdadera verdad. Como referencia tiene la Biblia y para todas las intenciones y propósitos del Camino Internacional tiene una segunda fuente, una fuente de autoridad que es el elaborar su doctrina
y son los escritos de este Víctor Paul, o sea, su libro, ¿no? O sea, la Biblia y su libro de este señor. Según Víctor Paul, el Camino Internacional, la Biblia no enseña lo que Jesús, que Dios quiere enseñarnos. Escribió en 1975 que Jesucristo es Dios y no el Hijo de Dios. Imagínense, no hemos sido redimidos todavía. O sea, si Él indica que si Jesús es su Hijo, Jesús es Dios, perdón, entonces aún no hemos sido redimidos. Ya hay un error, indica Él. En otra afirma que Dios es Dios eterno, mientras que Jesús no es eterno porque Él nació. O sea, Jesús no es eterno, dice, porque ha nacido y ha muerto. Y él o sea, tuerce, ¿no? A su forma de ser, las explicaciones. También dice que cuando Jesús nace, no es concebido por una virgen, porque cuando ya María vivía con su esposo, ya no iba a ser virgen. Entonces, él dice que esa afirmación bíblica es falsa. Entonces, hace muchas confusiones de la palabra. Dice, a ver, en esa parte, los que enseñan que Jesucristo es Dios y que Dios es Jesucristo nunca podrán presentarse aprobados por usar la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y no tendrán otros dioses. O sea, él afirma que no hay Trinidad. Él dice que la Trinidad no existe porque, y usa la misma palabra para enseñar, dice que solo hay un solo Dios y un solo Dios servirás. ¿Ves? Ahí dice, y no hay Trinidad. Entonces, también enseña, ¿no? De que cuando Jesús fue, enseña claramente que Jesús fue un hombre concebido por el Espíritu Santo, que solo es una creación más, que Jesús es una creación más de Dios, que no es un redentor, un Dios mismo, Jesucristo. Y así, mis hermanos, vamos a pasar. ¿Dónde estamos? También, sin embargo, la nueva colocación de los 4 evangelios no es una única manipulación de este señor Paul en la Biblia. Hay muchas contradicciones que él encuentra, ¿no? A su forma de parecer. Él interpreta y afirma correctamente que él mismo está sacando nuevas revelaciones de la Biblia y manipula textos y les añade palabras entre corchetes, y si no resulta nada de eso, afirma que el significado original lo perdió. O sea, dice, no, si nada le funciona, él dice, no, es que esa parte lo he perdido. Imagínense, trata de convencer a las personas, y si ya no puede, dice, esa parte, tal vez como nosotros dice, se me ha olvidado, ¿sí, no? La iglesia apóstata, y que Dios se lo ha dado especialmente para él, que lo revele al mundo, este propósito y prácticas convierten una herramienta que construye su propio sistema. Hay muchas contradicciones que él ha sacado, que las vamos a... aquí está. No puedo ver. Dice, por ejemplo, él dice, así el uso de la palabra Dios en Hebreos 1:8 presenta a Jesucristo en una posición exaltada. Sin embargo, Él no es Dios, es creador. Pero la verdad es que en el capítulo 6 muestra que Jesucristo es Dios creador. También él dice que el hombre lo adoró según el versículo 38 de Juan 9, no porque era Dios el creador, sino porque un hombre religioso superior a él mismo. Esa es una equivocación.
La verdad es que Jesús recibe esta adoración. La palabra griega que se traduce adoración en este versículo es la misma que se usa para recibir adoración que se le da solo a Dios, por tanto Jesucristo es Dios. Otro error. Él dice, él no era el alfa como Dios es el alfa y el omega, pero la verdad es que Jesús en Apocalipsis 1:8, 11 y 22:13 declara que Él es el alfa y el omega. Por lo tanto, Él es desde el principio y será hasta el fin. Hay muchas más que podemos presentar, pero estas son las más claritas que se pueden entender de sus errores que enseña. Hablemos de la Trinidad. Como muchos jefes de secta, sostiene una visión unitaria de Dios, que Dios es una persona, no tres. Ya les había hablado de eso, ¿no? Que él dice que Dios solo es uno, no hay tres. Por consiguiente, rechaza la doctrina de la Trinidad, como muchas sectas, ¿no? Eso es como de toditas, eso se puede sobresalir. Apoya su rechazo explicando que mucho antes de que se fundara el cristianismo, la idea de un Dios uno y trino, o sea, de un Dios en tres personas, era una creencia corriente entre las antiguas religiones. El problema de la posición de Paul Witt, ¿cómo era? Es de que interpreta mal la doctrina de la Trinidad. Dicho de forma más sencilla posible, existe solo un Dios, este único Dios en tres personas distintas al Padre y al Espíritu Santo. Las Escrituras enseñan que existe un solo Dios, por tanto un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros estamos convencidos y sabemos que por la Biblia, que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no como Él enseña que hay un Dios y después ha creado a Jesucristo, que es su creación, y que el Espíritu Santo Él enseña que es solo una fuerza entregada de Dios a los hombres. Entonces, el problema de la composición de este señor que ahorita, Víctor Paul, es de que él interpreta mal la doctrina. Él está enseñando algo erróneo, algo que no existe realmente y que se ayuda de sus conocimientos también para que la gente sea confundida. El nacimiento virginal que les hablaba de Víctor Paul niega también que Jesús de Nazaret naciera de una virgen. Es cierto que se dice que una virgen dará un hijo. Su Biblia se caerá a pedazos. Dice claramente que María era virgen solo al realizarse la concepción, no al nacer. Ese es su argumento de él. Es refutado por el Evangelio según Mateo. Él dice, no, que si al nacer ya no era virgen, que vivía ya con su esposo, que eso no es así. Pero dice la Biblia, y nosotros lo podemos leer en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, que no estuvo con ella, que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y la explicación, ¿no? Que él que está errando él en enseñar esa parte de la Biblia. Hablemos de la salvación. ¿Qué dice de la salvación? ¿Cómo se llega a la salvación? Él cree que la salvación solamente es manifestada por los que hablan en lenguas, o sea que si yo recibo al Señor según Él y no hablo en lenguas, no es verdadero, digamos.
mi salvación. Es como una marca que él dice que tenemos que tener de hablar en lenguas. Según John Paul, dice que debe haber una confesión verbal de fe en Cristo seguida de la prueba de las lenguas. Sin embargo, las escrituras dan testimonio de que la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación del que cree en el Hijo y tiene vida eterna. O sea, eso dice Juan 3:16, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y él dice que no, tenemos que hablar sí o sí en lenguas. A ver, ¿qué más? La doctrina de la salvación se sostiene, que sostiene el camino internacional, es contraria a la Biblia. La salvación es un regalo de Dios. Todos los que ponen su fe en Cristo, no hay, dice, escritura ninguna que indica que la salvación sea autentificada por el hecho de hablar lenguas. Hermanos, estemos seguros de eso, de que no es una marca, ¿no? Y en esta, ellos también profesan su fe, que cuando creen en, ese, en esa fe que ellos profesan, tienen un lema de vida abundante. Dice, usted puede tener poder para llevar una vida abundante. Ellos enseñan y creen realmente que si ellos adoptan esta fe, van a ser, dice, van a tener una vida abundante. Significa que usted puede quedar libre de todo temor, duda, esclavitud, liberado de la pobreza, enfermedad, la falta de salud, rebosar de vida, vitalidad, energía, ser rescatado de la condenación y del desprecio de sí mismo, curado de las drogas y de la violencia sexual. Usted puede restaurar su matrimonio, disfrutar de una familia feliz, de la que no existe brecha en generaciones. O sea, te venden un evangelio así, maravilla, un antídoto para todo. Y ellos creen, ¿no?, que usted puede obtener lo que quiera. Ese es su lema, así, que en varias partes de sus templos, tal vez podemos decir, ponen, usted puede obtener lo que quiera, si usted cree, pero nosotros sabemos que eso no es así, que hasta ellos dicen, no, que la salud se nos va a ser dada y vamos a ser redimidos. Así ahora no nos vamos a enfermar ni vamos a tener dolencias, pero solo sabemos que cuando después de la muerte nuestros cuerpos van a ser redimidos, recién va a pasar eso. Todos los problemas que haya tenido jamás podrán ser resueltos cuando usted haya sido instruido de la manera total y acertada. La divinidad de Jesucristo. El problema central del cristianismo con relación a las sectas de la divinidad de Jesucristo, muchas enseñanzas de las sectas son similares al cristianismo ortodoxo, pero en cuanto a la divinidad de Cristo, nunca están de acuerdo. Eso es cierto. Si hemos visto muchas de las sectas, no aceptan la Trinidad, siempre están indicando que Jesús era un profeta o un aparecido y todo eso. Y eso nos hace llamar la atención, ¿no? De que no están en la verdad, de que se están equivocando. Tenemos unos cuadros, atributos de Dios, mi Dios Padre, que se los voy a pasar después, hermanos, por favor, no me ha dado tiempo de copiarlos. Y la conclusión, ya para terminar, la afirmación de Víctor Paul, según la cual les enseña las escrituras, tal como se había conocido desde el siglo I, es una deformación de los hechos. Las enseñanzas de Víctor Paul son autoritarias y se oponen a las sagradas escrituras. Niegan creencias cristianas básicas, como son las de doctrina acerca de Jesucristo, su nacimiento virginal, el Espíritu Santo, la Trinidad, la salvación, la
ineludible conclusión es que el Camino Internacional es una secta no cristiana y debe ser tratada como tal. Mis hermanos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Me he esforzado muy poco tiempo en aprender el tema, pero para mí ha sido de mucha bendición conocer y aprender sobre el Camino Internacional. Eso sería todo, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermanita, por la exposición. Nos falta pocos minutos para finalizar esta reunión. Les pediría, por favor, a todos que se puedan conectar al mismo link. Y ahí comentamos, ¿sí? Es más, para ya continuar con la otra reunión, en este mismo momento finalizaré la reunión. Y por favor, ahora los 13 que estamos presentes, nos vemos ahí y hacemos preguntas y comentarios.